Es el tema a trabajarse el día de hoy, método del polígono. Bueno, ahí tenemos, entonces el método polígono se utiliza para sumar de 3 vectores a más. Puedes sumar 3 vectores, 4 vectores, 5 vectores. Pues para sumar 3 vectores a más es el método polígono. Si tú sumas 2 vectores, también podría ser el método polígono, pero específicamente es el método triangular, ¿ya? Entonces, para que sea método polígono, 3 vectores a más. ¿Cómo se desarrolla, profesor? ¿Cómo se suma? El criterio es ubicar cola-cabeza, o sea, ubicar cabeza, cola, y tú sabes que los vectores se pueden trasladar, ¿no? Por ejemplo, este vector yo lo ubico acá, ¿ves? Ahí está, cola-cabeza, entonces A y lo ubico, a su continuación lo ubico cabeza-cola, B, a su continuación lo ubica C, y ya está. Entonces, ¿cómo se obtiene la suma de esos vectores, profesor? ¿Cómo se obtiene? La suma de esos vectores, tú lo vas a obtener uniendo la primera cabeza con la última cola. Este de blanco sería la suma de esos 3 vectores. De eso básicamente se trata el método del polígono. Achá, profesor. A ver, vamos a ver. Ahí lo tenemos, entonces, ahí está. Lo que se ha hecho es ubicar uno a continuación de otro, A, B y C. Y la suma sería uniendo el origen del primer vector con el final del último vector. Esta R es la suma de A más B más C. Muy bien, vamos a ver entonces aclarando eso mejor. Entonces, el método polígono, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, nos pide sumar A más B más C. Entonces, en este caso yo voy a tratar de ubicar, ¿no? Cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola. Ubicar. Ahí está el primer paso que nos dice. Paso 1. Colocamos los vectores uno a continuación del otro, ¿ves? Cabeza, cola y cabeza, cola. Uno a continuación de otro, unidos mediante cabeza y cola. Entonces, la suma de estos 3 vectores es la unión de la primera cabeza con la última cola. ¿Ves? Ahí lo tienes. Entonces, se ha unido de la cabeza del primer vector con la cola del último vector. Y eso sería la resultante. Y la resultante, ¿ves? El vector resultante se traza uniendo la cola, ¿no?, del primer vector con la cabeza del último vector, ¿ves? Y ya está, entonces no te olvides. Nos unimos la cola del primer vector con la cabeza del último vector, y eso sería entonces la resultante. R entonces va a ser A más B más C. Este de negro se ha convertido en estos 3. Estos 3 se ha convertido en negro, ¿no? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Ahí, por ejemplo, tenemos 3 vectores también. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Unir, ¿no? Comenzar a unir cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Comenzamos a unir eso. Ahí está. Se ha unido cola, cabeza. Esto que está aquí un poquito se ha trasladado. Cola, cabeza, y esto de aquí se ha trasladado también. Al trasladar tienes que trasladar con su dirección. Cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Entonces, la respuesta sería uniendo la primera cola con la última cabeza. Eso sería la resultante. Ahí está. La resultante es uniendo la primera cola con la última cabeza. Y eso es R. Un ejemplo más, o claro, otra teoría más. Un caso particular del método polígono que se llama método polígono cerrado. Es el caso especial. Entonces, dice, si los vectores al sumar forman un polígono cerrado, o sea, que es un polígono cerrado, siempre unidos mediante cabeza y cola, y verificamos que la cola del primero coincide con la cabeza del último, entonces la resultante es nula. A ver, vamos a ver. Cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Y verificamos, mira, esto es la cola del inicio, acá. Cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Entonces,
verificamos que la cola del primero con la cabeza del último coincide. O sea, en otras palabras, todos los vectores van a un mismo sentido y es un polígono cerrado. Y cuando eso sucede, la resultante es 0. Cuando el polígono es cerrado, entonces A más B más C es 0. Otro ejemplo, podemos iniciar de donde sea. Por ejemplo, empiezo desde G. G más D más C más F forman un polígono cerrado. Está cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Cuando eso sucede, la suma de esos vectores es 0. Tenemos otro, mira, ve. H más I más J más K forman un polígono cerrado, ve. Cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Entonces, cuando eso sucede, cuando, mira, acá estoy iniciando y acá termino. Cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Cuando verifico que la primera cola con la última cabeza coincide, entonces la suma es 0. O en otras palabras, toditos que están al mismo sentido. A eso se llama. Entonces, cuando forma un polígono cerrado, la resultante, la suma es 0. Bueno, ahí está un ejemplo más. Por ejemplo, es un examen de admisión ha venido. Del sistema vectorial nos pedía determinar el vector resultante. Entonces, lo que tú vas a hacer es ubicar. Ubicar cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Vamos a ver. Ahí está la ubicación. Este vector se ha trasladado aquí. Cola, cabeza, y C también se ha trasladado aquí. Y la resultante sería uniendo la primera cola con la última cabeza. Y se acabó, pero resulta que nos ha dado cuadrículas cuyo tamaño vale 1. Entonces esta cuadrícula valdría 3, esta cuadrícula valdría 4. Ahorita ya hemos pasado método, ¿no? El método del paralelogramo, entonces 3 más 4 sale 5, utilizando Pitágoras. Muy bien, ahora sí, terminamos con la teoría. Vamos con la resolución de los ejercicios. Muy bien. A ver, ¿qué nos dicen? A ver, completamos. En el método del, ¿qué método? En el método del, los vectores se deben colocar uno a continuación de otro. ¿Cuál es ese método? ¿En qué método se colocan los vectores uno a continuación de otro? ¿Cómo se llama ese método? ¿Cómo se llama? Luz. ¿Cómo se llama ese método? Polígono. Así de fácil, ¿ya? Método del polígono, hemos hecho ahorita. Método del polígono. 2. En el método del, los vectores deben estar unidos por su origen. ¿Qué método será? A ver. En el método del, claro que sí, pues no. Del polígono también. En el método del polígono, los vectores deben estar unidos por su origen, ¿no? 3. Cuando un grupo de vectores forma la resultante es, ¿qué será eso? Cuando un grupo de vectores forma ¿un qué? Era un polígono cerrado, ¿no? Cuando forma un polígono cerrado, la resultante, ¿qué sale? 0. La suma sale 0. Por último, el vector que resulta unir el origen del primer vector, vamos a unir el origen del primer vector con el extremo último del último vector, se denomina resultante. Eso se le llama resultante. Bueno, 4 preguntas de teoría. Quinto, en los siguientes casos trazar la resultante. Mira, estamos empezando de lo básico. En otras palabras, se está pidiendo sumar estos vectores. ¿Cómo se sumaba? Justo ahorita acá está. Aquí está la teoría cómo se suma. Para sumar, se une el origen del primer vector con el extremo del último vector. Y esa suma se llama resultante. Eso vamos a hacer. Entonces, acá para sumar, yo tengo que unir. A ver, ¿dónde inicia? Acá inicia. Voy a unir inicio con fin, ¿ves? Entonces, el truquito sería, si es que no te das cuenta, identificar dónde inicia. Marcas un punto donde inicia y marcas con otro punto donde termina.
Vas a unir la flecha de donde inicia a donde termina y esa es la resultante. Se acabó. A ver, vamos con el segundo. Entonces acá, ¿dónde inicia? Inicia en esta parte. Hay que darse cuenta dónde inicia nada más. ¿Y dónde termina? Acá. Entonces voy a unir con un vector donde inicia con donde termina. Entonces, eso sería. Una cosa importante que quiero aclararles es que este verde es la suma de estos dos. Estos dos ya no existen y se ha convertido en esto. Eso es lo que tienes que tenerlo en cuenta. Igualito acá estos tres lo voy a sumar. Ya está uno a continuación de otro esta vez. Está ya uno a continuación. Entonces, para sumar, lo único que tienes que hacer es identificar dónde inicia. Acá, profesor, inicia. ¿Dónde termina? Aquí. Pues vas a unir el inicio con el fin. Y eso sería la resultante. ¿Qué quiere decir esta resultante? Que yo ya lo he sumado. Esto ya no existe. Todo esto, si se podría borrar, lo borramos y solo queda esto. Por último, a ver, ¿dónde inicia? Está iniciando en esta parte. ¿Y dónde termina? Aquí. Entonces, vas a unir inicio con fin. Y eso es todo. Bueno, este es el truquito para resolver los ejercicios que vienen a continuación. Entonces, esto es el truquito. Bueno, vamos entonces al ejercicio 6. Ahora sí. Me pide ya el valor de la resultante. Entonces, vamos a hacer lo que estaba de antes. Observa lo que estaba de antes. De antes te pedía nada más esto. Oye, ¿qué pasa? No tiene color. De blanco lo he hecho. Voy a borrar ese blanco con otro color. A ver. Ya, vamos a sumar entonces. Imagínate que era un ejercicio que estaba de antes. Nada más eso, míralo. Míralo a A y a B nada más. Sumando A más B. ¿Cuál sería la suma de A más B? ¿Cómo se suma? Se une el inicio del el origen del primer vector con el último vector. Entonces, este de acá, este de verde, sería la suma de esos dos. ¿Ve? O sea, ¿qué significa? Que estos dos ya no existen y se convierten en ese verde. Allá, profesor, o sea, ¿qué es eso? Claro que sí, hijo. Entonces, eso voy a hacer. A más B lo voy a sumar. Pero como ya hay un vector aquí, la idea no es dibujar encima, sino lo dibujas un poquito de abajo o arribita. ¿Ya? Eso es la idea. Pues vamos a ver, ahí está, ¿ves? Este sería la suma de estos dos. A y B se ha convertido en esto. Ya no existe A, ya no existe B. Solo queda esto. Aquí está, ¿ves? Entonces, solo me queda estos dos vectores. Ya puestos dos vectores está fácil sumar. Sería el anterior tema que he hecho, ¿sí o no? Claro que sí, profesor, obviamente. Entonces, son vectores colineales. Y cuando son colineales, normal se suman. Pues, si van para el mismo sentido, entonces este de negro vale C. Entonces, este nuevo vector que he dibujado también saldrá C. C más C, respuesta 12. Ahí está. Problema 7. A ver acá. Hay que tener buena visión acá. ¿Ve? Entonces, para tener buena visión sería esto, mira, ¿ves? A ver si lo estás observando. Yo, profesor, observo que A más B y más C van uno a continuación de otro. Entonces, eso sería, profesor, A más B más C, sería esto. ¿Cómo se suma esos tres? Se une, ¿no? Está bien. Se une el origen del primero, o sea, de dónde inicia con dónde termina. Este de rojo sería la suma de los tres. Ah, ya me di cuenta, profesor. A más B más C sale el de rojo. Pero, profesor, hay un vector acá. Entonces, ya me recordé. Cuando hay un vector, la idea para no confundirme, lo dibujo un poquito arriba o un poco debajito para darme cuenta que hay otro vector ahí. Bueno, claro que sí. Así sería. Entonces, este de aquí sería la suma de estos tres. Y entiende,
que ya no existe esto, ¿ves? O sea, si acá podría borrar esto, el ABC ya no existe. Solo quedaría dos rayitas, ¿ves? Dos flechas para la derecha. Entonces, esto está fácil sumar. Si este de negro vale D, y este nuevo vector que he dibujado también sale D. Entonces, respuesta 2D. Respuesta, profesor, 2D. Se acabó. Te das cuenta, entonces. Así de sencillo, así de fácil. Se utiliza entonces este método llamado método del polígono. Vamos, otro ejercicio. Más complicado parece, profesor. Entonces, ahí la idea es que, a ver, vamos a ver si todito forma un polígono cerrado. No, mira, a ver. Cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Ya no hay cola, cabeza. Bueno, pues como todito no forma cola, cabeza, busco figuras que sí forman colita, cabeza. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería entonces? Hay que tener buena visión nada más. Por ejemplo, acá yo veo la D, fíjate, con la cabeza, la E con la cabeza y la F. Esos tres puedo sumarlo. Esos tres sumando, esos tres si yo sumo, ¿cómo lo sumo esos tres? ¿Cómo se suma? Se une el origen del primer vector con el último vector. A este de verde sería la suma de los tres. Claro que sí, profesor, ¿ve? Ay, 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 ay. Entonces, vamos a sumar eso. Mira, entonces, sumando D más E más F, voy a unir de aquí hacia arriba. Pero, profesor, hay un vector. Entonces, si hay un vector, hay que dibujarlo al costadito. Pues, acá o en esta parte. ¿Para qué? ¿Por qué, profesor, al costadito y por qué no encima? Porque si yo lo dibujo encima y encima, te aseguro que tú lo vas a dibujar encima del mismo color. Ten por lo seguro. A ver, ¿alguien se dará cuenta que acá hay dos vectores? ¿O alguien se da cuenta que acá hay tres vectores? No sé, tendría que tener, no sé, yo no me doy cuenta que hay tres, ¿ves? Por esa razón no se dibuja encima, sino se dibuja al costadito. ¿Ves? Entonces, no es porque, ya eso es cuestión estrategia nada más, ¿no? Y ahora sí ya te diste cuenta por qué lo dibujo al costadito, ¿no? Cuando ya hay un vector, entonces para no confundirme, si yo lo dibujo encima no me voy a dar cuenta a veces. Entonces por eso al costadito lo dibujo. Muy bien, recuérdate que D más E más F ya no existe. Ahorita vamos a explicarte cuál ya no existe, para que quede mucho más claro. Ahora busco otra figura. Ah, ya me di cuenta cuál es esa figura, profesor. Claro que sí, ya te diste cuenta, ¿no? Esa figura es A, mira, con la cabeza, y B. A y B. Claro que sí, muy bien, te estás dando cuenta excelentemente. Para sumar A más B, unirías el origen acá. Acá es el origen con el fin, ahí está. El primero con el último. Este de verde sería la suma de esos dos también. Ah, ya, profesor. A más B, entonces sería también acá. Pero hay dos vectores ya, entonces puedo que lo dibujo aquí o aquí, al costadito, ya sabes por qué. Si lo dibujo encima no me voy a dar cuenta, pues no. Ahora sí. Ahora te voy a explicar cuál ya no existe. Estos tres sumando, ya está este color. Estos dos sumando, ya está este color. Entonces solo me queda pues estos tres nada más queda. No te olvides eso. Ya no existe D, porque D más E más F se ha convertido en esto, digamos, ¿no? A más B se ha convertido en esto. Entonces, respuesta 13. Respuesta 13. Ejercicio 9. Ahí está. Más bonito todavía el ejercicio 9. A ver, en el conjunto de vectores determine el tamaño. Acá sí me pide el tamaño. Bueno, a ver, hay que tener buena visión. A ver, acá está fácil, ¿ah? A ver, si es que no te has dado cuenta, ya te lo estoy dibujando al costadito por eso. A ver, mira, fíjate. Incluso encima te lo va a dibujar para que te des cuenta y lo dibuja al costado. Esto más esto, ¿cuál sería la suma de esos dos? A ver, si tú tendrías nada más eso nada más, mira, lo ves. Sumando esos dos, ¿cuál sería la suma?
Claro que sí, ¿no? Unes cola cabeza. Si deseas cola cabeza nada más, o si no, sería el inicio, el origen del primero con el último. Ah, ya, o sea, este de rojo sería la suma de esos dos. Claro que sí. Muy bien, entonces, estos dos de verde se convierten en el de rojo. Ahí, pues primero he hecho el grande, ya bueno. Entonces vamos a hacer el grande, porque podías empezar por cualquiera de ellos, ¿no? El grande vamos a hacerlo, a ver, con color acá. Hay otro, con la misma idea, mira. Este que está de amarillo, él más él también podía sumar, ¿ve? A ver, acá al costado lo voy a sumar para que me entiendas. Esos dos de amarillo, ¿cómo se sumaba? Pues la suma era unir el origen del primero con el último, o unir con la cabeza. Ah, ya, claro, profesor. Entonces, estos dos que no tienen nombre, simplemente era todo eso. La pregunta es, ¿cuánto vale ese de verde? Hay algunos que me decían que eso vale 5. Eso no vale 5. Si de aquí hasta aquí vale 2 y de aquí hasta aquí vale 5, ese de verde su tamaño es 7. Su tamaño de ese vector de verde es 7, porque de aquí hasta aquí vale 2, de aquí hasta aquí vale 5. Bueno, ahora estos dos, lo que he hecho primerito. ¿Cuál sería la suma? Este de aquí. Pero acá hay un vectorial. Si yo lo pongo encima no me voy a dar cuenta. Entonces, al costadito. Ahí está. Ese de celeste sería la suma de los dos de verde. Bueno, entonces, recuerda nada más que ya no existe quiénes. Mira, lo voy a borrar quién no existe. No existe eso. O sea, esto y esto no existe ya. Los de amarillo ya no existen porque ya está sumado ya. Solo existe esto que está acá. Estos dos no existe ya. Ah, entonces ya pues salió. Hay algunos, cuando les pongo esto en el examen, 7 me sacan. Habían dibujado bien y 7 ponen. No te confundas, hijo. 7 vale el de verde y 2 vale el celeste. Claro, que sí, no te vayas a equivocar. Entonces, eso es importante. 7 vale el verde, más el 2 que vale el celeste, saldría la respuesta 9. Se acabó el ejercicio 9. Ejercicio 10. Cuando tú ves acá, por más que esto estuviera rayado, pero no hay flecha, acá no hay vectora. O sea, hay algunos cuando yo les explico que no se pone encima, acá no lo dibujan encima. Acá sí puedes dibujarlo encima porque no hay vector. Pero primero es intentar que todo, a ver qué tal es un polígono cerrado. A ver. Con la cabeza y se quedó. No hay más. Entonces, cuando ya no hay, buscas polígonos más pequeñitos. Y creo que acá hay dos pequeños polígonos. Entonces, esos dos pequeños polígonos voy a sumarlos. ¿Ya? A ver, primero voy a sumar estos dos que están acá. Claro, porque está cola, cabeza. Entonces, sí se puede sumar esos dos. Sumando estos dos saldría este de rojo. ¿Ve? ¿Y cómo se suma? Se une el origen del inicio con el final. Ahí está. Este de rojo sería la suma de estos. A la vez voy a sumar el otro también ya. De una vez para avanzar. También puedo sumar cola, cabeza. Está. Cola, cabeza. Cola, cabeza. Esos tres también puedo sumar. Sumando esos tres, ¿cómo se suma? Se une el origen del primer vector con el extremo del último vector, ¿no? O si no, en otras palabras, la cola del primero con la cabeza del último. Ahí está. Ese de verde sería la suma de esos tres vectores. ¿Ah? Pues vamos a ver. Sumamos estos dos primero. Entonces, como no hay nada, acá voy a poner encima. Estos dos sumando acá. Ahora estos tres sumando también sale acá mismo. Ahora sí hay un vector. Pues no lo vaya a dibujar encima, un poquito abajo, un poco arriba. Ahí está. Bueno, voy a borrar lo que ya no existe. ¿Ah? Entonces, esto y esto ya no existe. Estos tres ya no existen. Se ha convertido en ese verde. Esto no me queda.
O sea, queda solo 2 vectores. Y por tu geometría, obviamente, este de acá va a valer 10. Y esto también vale 10, porque así te dice que ese lado vale 10. Entonces, 10 más 10, resultante 20. Se acabó. Ejercicio 11. En el conjunto de vectores determina el módulo de la resultante. Otra vez vamos a sumar. Por algo me da este 8. Sospecho que aquí va a ser toda la solución, si ya te estás dando cuenta. Muy notorio lo haces, Luis. A ver. Bueno, vamos a sumar a ver estos que están acá. Estos dos de verde que estoy poniendo. Estos dos voy a sumarlo. Entonces, voy a sumar esos dos de verde. Acá está, incluso lo estoy dibujando acá. ¿Cómo se sumaría esos dos de verde? Se une la primera cola con la última cabeza. Ahí está. O sea, sería esto. A ver, lo cambio de color ahora. Ahora voy a sumar, pero ese color no. A ver, amarillo, ya. Voy a sumar esto. Este que está aquí, cola cabeza y cola cabeza. ¿Quiénes estoy sumando? A ver, profesor, voy a darme cuenta. Estoy sumando esto y estoy sumando esto. Sumando esos dos, me sale este de celeste. Uno, la primera cola con la última cabeza. Ahí está. Ah, ya, profesor. A ver, vamos a ver entonces. Sumando esos dos de verde sale esto que voy a dibujar, pero cuando acá no, el profesor me dijo que cuando está así no hay vector, entonces puedo dibujarlo encima ahora sí de estas líneas punteadas, ¿no? Puedo dibujarlo ahí. Ahí está. Entonces, estos dos de verde sale este verde agua, si será, ¿no? Y estos dos de amarillo saldría este celeste. Bueno, ahora te voy a borrar lo que ya no existe, a ver si tal vez no está entendiendo todavía tu cabecita. No existe esto ni esto, solo queda eso. O sea, esto ni esto existe. No existe esto ni esto, o sea, estos dos de amarillo tampoco existen. Solo queda estos dos. Y si te das cuenta, cada uno de ellos, por tu geometría, eso vale 8, pues, obviamente. Porque estás descomponiendo en ese lado. 8 más 8, como van para el mismo sentido, sale 16. ¿No? Ahí está. Problema 12. Pues hay que tener buena visión, a ver, para la 12. ¿Cómo desarrollaría la 12? Me pide la resultante. Se supone que la resultante va a salir en función de una de las letras. A ver, pues acá tengo que visualizar dónde inicia y dónde haya más vectores. Pues ya uno que es rápido, digamos yo empiezo por acá. Digamos así, B más C nomás en suma. Es medio raro, B más C sería, dices, alguien dice, B más C saldría este A. Esto de acá sale. Pero me estoy complicando más, dices, creo que eso no es la solución. A ver, tengo que visualizar bien, a ver, ¿dónde inicia? ¿Dónde iniciaría otro? Creo que hay otro mucho más bonito, capaz, dices, a ver. Ya me di cuenta, profesor. Acá inicia. A ver si es verdad. Con la cabeza. Con la cabeza. Claro, delante estaba sumando 2 nomás. ¿Qué te conviene sumar? ¿2 o 3? Claro. Es mejor 3 que 2. Porque esos 3 ya lo vas a convertir en uno solo. El A más el B más el C vas a sumar. ¿Y cómo sumaría el A más B más C? ¿Cómo sería? ¿Cómo se suma? Se une el primer vector con el último, ¿sí o no? Ahí está. Este de negro sería la suma. Ya, profesor. Eso sería mejor, porque de antes que encontrar 2 no mataba medio feito. Claro, no, o sea, no me llegaba nada. Como esos 3 está mucho más mejor. A más B más C, entonces simplemente sería este de negro. Pero, profesor, acá ya hay otro vector incluso de negro. ¿Qué hago cuando hay un vector? Dibujas un poco arriba, un poco abajo. Entonces, este de verde sería la suma de estos 3. Vamos a borrar cuál no queda. ¿Cuál no hay? Vamos a borrar. A ver,
el y el ya no hay. Solo se ha convertido en esto. Ah, ya, profesor. O sea, A no existe, B no existe, C no existe. Solo existen esos dos vectores. Y por geometría, si este vector de negro valía D, este vector de verde también vale D. Y van para el mismo sentido. Por lo tanto, la respuesta es D más D. Porque A no existe, B tampoco, ni C tampoco. Solo existen estos dos, no me queda ahorita. Entonces saldría 2D. Respuesta 2D. Problema 13. Hemos llegado a un problema. Creo que no hay cola cabeza. Mira, a ver. Empiezo de acá, cola cabeza. Nada, no hay. Empiezo de C, cola cabeza. No hay. Empiezo de D, cola cabeza. No hay. Empiezo de B. Chafera. Se complicó, profesor, esto. No hay. No hay cola cabeza. No hay colita cabeza. ¿Qué hago ahora? Cuando ya no hay, aplicas otro método que se llama método polígono cerrado. ¿Ya? ¿Cómo es eso, profesor? Para aplicar el método polígono cerrado, primero pones R y lo que te está pidiendo. Hay que entender lo que te pide. Cuando te pide resultante, te está pidiendo sumar todo. Entonces hay que sumar todo. Hay que sumar A más B más C más D. Ordenadito lo pongo. Ahí está. Bueno. Ya. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso. Y luego la idea es todito mandarlo a un mismo sentido, ¿ya? Por ejemplo, si yo elijo en el sentido antihorario, entonces necesitaré cambiar la C, necesitaré cambiar la B, pero si yo diré, si elijo en un sentido horario, si elijo en sentido antihorario, ¿quién cambiaría? Cambiaría D y cambiaría A, porque eso es la idea. Por ejemplo, D está así. Si yo lo quiero cambiar D para arriba, ahí está. El D, entiende eso quiero que entiendas, viste el truquito. Profesor, hacia abajo se llamaba más D. Y si yo lo cambio de sentido, pero dibujo el mismo tamaño, ¿cómo se llamaría eso? Si esto es el D positivo, entonces esto es el menos D. Ah, ya, profesor. Claro que sí. Eso es. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, eso es el menos D. Claro que sí. Entonces, profesor, ese de celeste sería el menos D. Ya, el menos D. Ahí está. Bueno, ahí está el menos D. A ver, está yendo, a ver. Cola cabeza, está correcto. Con este de celeste, ahora sí está cola cabeza. Con el Z, cola cabeza y la A lo malogra. Entonces, ¿qué voy a hacer a la A? Lo voy a cambiar también de sentido. El que estaba para arriba era más A. Ahora este de rojo ya no es más A, sino será menos A. Ahí está. Eso es el menos A. Muy bien. Ah, ya, profesor. Entonces, lo que he hecho, mira, una vez más, lo que he hecho es formar mi polígono cerrado. Cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. ¿Ves? Ahora, lo que voy a hacer es poner la resultante. ¿Qué me pide hallar? Me pide hallar R, ¿sí o no? R es A más B más C más D. ¿Ah? Ahí está. Ahora, de acá me va a salir aplico la propiedad, que se cumple cuando es polígono cerrado, que todito sumando sale 0. O sea, ¿quién voy a sumar? Menos A más B menos D más C sería 0. Eso nos decía la teoría, ¿no? Cuando el polígono es cerrado, la suma es 0. O sea, ¿quién es? Menos A más B menos D más C es 0. Entonces, de aquí lo que vas a hacer es negativos a un lado y positivos al otro lado. Estos que están negativos que se vayan al segundo miembro y los positivos que se queden ahí. Ahora sí. Bueno, igual. Ahí están los positivos, se han quedado aquí y los negativos les he mandado al otro lado y se han vuelto positivos. Negativos a un lado, positivos a otro lado. Entonces, esto ahí nada más quedaría. Ahora aquí, eso vas a reemplazar. Para eso vas a mirar las claves. Va a depender de las claves. Si las claves están en función de BC, entonces AD lo desaparecemos. Si las claves están en función de AD, ABC lo desaparecemos. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, fácil, pues. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si las respuestas están en BC, este AD
lo voy a cambiar por este valor que tengo acá, BC. Va a depender de eso, ¿ves? Entonces, aquí R, fíjate, observa, pues en la parte, para la parte de arribita lo haría. Lo que estoy haciendo es reemplazar. O haríamos un pasito más, pues algunos un paso más harías acá. Lo adecuas esa R. La R es A más B más C más D. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo ordeno bonito. Lo pondría A más D y luego bajo lo resto. A ver, estoy ordenándole. A más D, ¿qué quedaría? B más C. Claro que sí. B más C. Ahora sí. Esto se llama ordenar y para reemplazar. Y lo que he hecho ya es alguien que domina. Bueno. Y entonces aquí lo estoy reemplazando. Entonces ahí voy a poner este valor. ¿Qué valor es? B más C. Porque A más D vale, ahí me dice que vale B más C. Eso lo estoy haciendo, lo estoy reemplazando en vez que A más D, B más C. Por eso queda acá B más C más B más C. Y por álgebra, B y B se puede sumar. Y C y C también se puede sumar, ¿sí o no? B más B saldría 2B, C más C saldría 2C. Ya. Puedo que eso sea la respuesta. A veces la respuesta está factorizada. ¿Cómo es eso, profesor? Capaz la respuesta está sacado un 2. Vas a ver de acuerdo a las claves. Y la respuesta estaba sacado un 2. Pues le quito ese 2, eso tú sabes que es factor común monomio, y quedaría B más C. Respuesta 2 veces B más C. Bueno, problema 14. Parece complicado, pero está fácil. ¿Eh? Algunos lo miran y ¿qué es esto, profesor? Nivel que me has puesto el ejercicio. No es así, está facilísimo, ¿ya? A ver, lo explico de manera rápida debido al tiempo. Mira, fíjate, observa. Solamente tenías que ver que, mira, de acá iniciaba este vector más este vector con la cabeza. Mira, tú estás con la cabeza, con la cabeza. ¿Cuál sería la suma de esos tres? A ver, acá aparte, tal vez si lo dibujo, tal vez te vas a dar cuenta tú. ¿Cuál sería la suma de esos tres? La suma no sería uniendo la primera cola con la última cabeza. Claro que sí. Esa sería la suma. Entonces acá súmalo. Pues. Ah, ese de rojo, profesor, es la suma de esos tres. Claro que sí. Muy bien. ¿Y cuánto sale eso de rojo? ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale? Fácil, profesor. Ese de rojo. O sea, ¿qué significa? Que estos tres ya no existen. Solo existe ese de rojo. Pero por tu geometría, tú sabes, a ver, antes que se nos gane el tiempo, de manera rápida, si el radio vale 10, esto vale 10. Esto vale 10. Mucho me pasé. Entonces el de rojo vale 10. Respuesta 10. Ya está. Muy bien. Se acabó. Hasta